Buenas noches. En este momento vamos a explicar lo que es el verbo compuesto o el phrasal verbs. Estos verbos compuestos son expresiones idiomáticas que están formados por dos o tres palabras. Una que es un verbo común, luego ese verbo común está seguido de que puede ser un adverbio o una preposición. Este verbo tiene una característica principal que es donde muchas veces el verbo frasal puede ser sustituido por otro. Pero hay que tener en cuenta que el verbo frasal se utiliza más para el habla, cuando se habla en inglés, y el verbo común en la parte escrita. Entonces, en esta parte pues vamos a dar dos ejemplos. En la parte frasal, con el verbo frasal, tenemos I come back, tired and hungry. Eso es en la parte del verbo frasal, que quiere decir volví cansado y hambriento. En esta se dice he returned to México 3 years later, que quiere decir él volvió a México 3 años después. El come back quiere decir que volvió y return to volver. Entonces quiere decir que dice que es la misma forma como se dice, pero pues en diferente verbo y en una parte distinta. Cierren. Example. La primera oración la vamos a hacer en verbs frasal y la segunda es en verbs común. Entonces dice, bring yourself up at home, give you a life example. En la forma en verbs común, educate yourself at home, give you a life example. Entonces, esta oración quiere decir educarse en casa da ejemplo de vida. Entonces, la diferencia es que este es en bring, en forma frasal, y esta es en verbo común. Por eso hacemos la separación. ¿Listo? La segunda oración está igual, en verbs frasal y en verbs común. Entonces, call out and my house is forbidden. Y en la forma de verbs común, shout and my house is forbidden. Entonces, ¿esta qué quiere decir? En mi casa está prohibido gritar. La diferencia es en call out, que es el verbo gritar. Entonces, y acá en show es gritar, pero pues en verbo común. La tercera oración, igualmente, la primera es en forma de verbs frase y en la segunda es en verbs común. Entonces, look for a job is not easy. Y en verbs común, to search a job is not easy. La diferencia es en look for, esto quiere decir buscar, y lo mismo entonces es buscar, pero en común. El segundo ejemplo que vamos a dar es children want to stay in when it's raining, en forma de verbs frase. Y en forma de verbs común, children want to stay in when it's raining. Stay in, que quiere decir quedarse en casa. Y es lo mismo pues quedarse en casa, pero pues en verbs común.